Bien, estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están hoy día? ¿Qué me cuentan? Imagino que tristes por no haber estado en clase, me imagino. Bien, habíamos visto entonces en las clases anteriores, ya habíamos estado viendo lo que era los diferentes tipos de estudios. Ya vimos los estudios que eran necesarios, este estudio legal, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio ambiental. ¿Ya? Vamos a iniciar ahora la tercera etapa del curso, que tiene que ver con el análisis costo-beneficio o análisis económico-financiero. Hasta la vez anterior habíamos dicho que en la medida en que íbamos viendo si algún proyecto o alguna idea de proyecto o etapa la rechazábamos o la aceptábamos en función de ciertos criterios costo-beneficio. Lo que vamos a empezar a ver ahora es efectivamente cuáles son esos criterios que nos permiten ir decidiendo por una u otra alternativa. En este caso, ya sea una alternativa por tamaño óptimo, por localizaciones, habíamos dicho, o por proceso óptimo. Bueno, para ir comprendiendo primero lo que son estos indicadores o estos criterios de decisión, lo primero que vamos a recordar es que el dinero tiene un valor intertemporal. ¿Qué significa eso? Y la pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo que ustedes reciban ahora, ¿no es cierto?, un billete de 10.000 pesos a que lo reciban el próximo año ese mismo billete? ¿Qué preferirían ustedes? A ver si alguien se atreve a responder. Por lo menos, ¿quién me comenta? ¿Alguien se atreve o no? ¿O están todos durmiendo? ¿Recibí la hora, profe? Felipe, recibirlo ahora. Muy bien. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor recibirlo ahora que recibirlo en el próximo año? ¿Por qué preferirían ustedes eh, recibir hoy día ese por el billete? valor de las cosas, ¿Ya? ¿Por qué? ¿Puede porque puede que ocurrir? el próximo año las cosas estén más caras. Ya, perfecto. Es decir, el valor que tiene el dinero hoy en día no es el mismo valor que va a tener el próximo año. ¿Ya? Pero sin embargo, el billete sigue teniendo en su haber, ¿no es cierto?, el valor 10.000. Eso es el valor nominal del dinero. El valor que sale impreso en el dinero, ¿ya? Es el valor. Por lo tanto, aquí tendríamos que el billete vale 10.000, eso es su valor nominal, pero su valor real o el poder adquisitivo de ese billete va a cambiar con el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Un inversionista cualquiera siempre va a preferir recibir el pago de la suma hoy, ya, en lugar de recibir ese mismo valor nominal en una determinada fecha futura. ¿Por qué? Porque pierde, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, su valor adquisitivo. Entonces, la pregunta que yo ahora les hago, eh, ¿por qué el dinero pierde ese valor adquisitivo? ¿Producto de qué? ¿Producto de qué pierde ese valor adquisitivo? ¿Alguien se acuerda o se le ocurre algo? Está entrando Gustavo. Por la inflación. Perfecto, Ignacio. Por la inflación. Entonces, el dinero pierde su valor adquisitivo producto de la inflación. ¿Por qué se produce la inflación? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se acuerda por qué se produce la inflación? ¿Cuál es la razón por la cual se produce la inflación?
¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Nadie sabe? A ver, la inflación se produce porque hay más dinero en circulación en el mercado. Como hay más dinero en circulación, ¿ya? Como hay más dinero, como dice Catalina, ¿no es cierto?, por exceso circulante, como hay más dinero, la gente tiene más plata para comprar y por lo tanto tiene, entre comillas, ¿no es cierto?, el deseo de adquirir más cosas que antes no la podía comprar, pero como tiene plata, entonces la puedo comprar. Por ejemplo, y volvamos al tema de la pandemia. Cuando fue la pandemia, estuvieron los retiros, ¿ya? Los famosos retiros de la AFP, y eso hizo que hubiese más dinero circulando. Como hubo más dinero circulando, entonces las personas podían comprar más, pero al querer comprar más y la oferta no tener un movimiento significativo, no haber más oferta de algo, por ejemplo, alguien puede estar pensando en que cambia computador cada 3 años, ¿ya? O resulta que hoy en día, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de que llegó más plata, cambiar el computador ahora. La cantidad de computadores que venden es la misma, no ha cambiado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay más demanda, recuerden que se está moviendo la curva de la demanda, entonces, ¿qué es lo que pasa? La curva de la demanda se desplaza a la derecha, entonces al enfrentarse con la curva de oferta, el precio sube. Entonces, si antes usaba 10 billetes para comprar el computador, hoy en día, como el precio subió, necesito 15 billetes. Eso significa que el valor de cada billete se perdió. ¿Producto de qué? Producto de que las cosas subieron, dado que había más plata en el mercado. ¿Se capta la idea? Ahí en el chat por lo menos que alguien diga algo. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió nada? Ah, perfecto, Catalina. Me parece muy bien. ¿Y el resto entendería? ¿Habrán entendido? Perfecto, Noemí, Ignacio, muy bien. Ya. Ahí me quedo contento de que están entendiendo. Y la otra posibilidad, Gustavo, gracias que también entendí. Y la otra posibilidad también, que hace que el inversionista prefiera recibir el pago hoy que en el futuro, es debido a que el dinero tiene lo que también se conoce como costo de oportunidad. El costo de oportunidad de los fondos. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. En otras palabras, yo tengo, por ejemplo, 100.000 pesos. Hoy en día esos 100.000 pesos tengo oportunidades de hacer algo con ellos. ¿Qué puedo hacer? Puedo meterlos al banco, ¿no es cierto? Puedo usarlos para comprarme algo o puedo usarlos para hacer un proyecto, invertir, ¿no es cierto? Comprar algo que me permita a mí hacer un proyecto. Entonces, si el banco me da una tasa de interés del 5% anual, es decir, yo meto hoy día esos 100.000 pesos y al cabo de un año voy a tener un 5% más, ¿qué es lo que yo esperaría a lo menos con el proyecto? También tener ese 5% adicional. Entonces, el costo de oportunidad de esos 100.000 pesos son 5%, porque si yo me meto en el proyecto, dejo de percibir lo que tendría en el banco. Entonces, es el costo que incurro por meterme en el proyecto y no por poner la plata en el banco. Eso significa que si bien la inflación hace que el dinero se devalúe en términos nominales el billete, yo con el costo de oportunidad de los fondos, con la posibilidad que tengo de invertir ese dinero va a tener un valor mayor o igual al poder adquisitivo que tenía o que tiene hoy en día. ¿Se capta la idea? Sí, sí, se capta. ¿Todo lo captaron, no? Ya. Espero que así sea, porque este tema es clave para ir entendiendo lo que están diciendo después. Bien, Ignacio, bien, Cristian. Perfecto.
Entonces, cuando hablamos de el costo de oportunidad, que significa tener la plata en un lado y no en otro, entonces estoy hablando de transferencia de riqueza en el tiempo. O sea, hoy en día tengo los 100.000 pesos y yo espero a futuro tener 100.000 pesos más algo más. Y ese algo más, ¿qué es lo que es? Es el retorno de la inversión, ¿ya? O tasa de interés. Es decir, la tasa de interés del banco sería el 5%, significa que si yo hoy día pongo 100.000 pesos, yo espero tener entonces en el futuro, al año siguiente, 105.000 pesos. Esa es la tasa de retorno de la inversión. ¿Ya? Y es a la cual yo espero comparar mis proyectos de inversión. ¿Dónde saco esa tasa de interés? Normalmente se saca del mercado de capitales. Ahí, porque en el banco, ¿no es cierto?, el que me va a estar diciendo en el mercado de capitales, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Pues yo puedo meter la plata al banco, por ejemplo, en un depósito de ahorro, en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, en acciones, etcétera. ¿Ya? Entonces yo voy a tener, en este caso, que hay un cierto retorno por la plata que yo estoy metiendo. Entonces, contra eso yo voy a comparar mis proyectos de inversión. ¿Ya? Con ello, ya visto, vamos a ver cuáles son nuestros criterios de decisión, es decir, nuestros indicadores de rentabilidad de un proyecto. El primer indicador que vamos a analizar, y que es el más común y el que generalmente se aplica en todo proyecto, es el valor actual neto, que también en algunas partes le llaman valor presente neto, y lo abrevian como BPN. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el BAN? El BAN es el valor medido en dinero de hoy de todos los ingresos presentes y futuros, menos los egresos. O sea, tengo todos mis ingresos en el futuro y con ello también tengo todos mis egresos. Ingresos menos egresos. Ingreso menos egreso, ¿qué es lo que nos da? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos, ¿qué es lo que era? El mercado. La utilidad, ¿ya? Nos da la utilidad. Entonces, lo que voy a hacer yo es calcular el valor presente de la utilidad que yo obtengo con mi proyecto en el futuro. ¿Cómo se calcula esto? De la siguiente manera. El BAN es entonces el I, el ingreso bruto del proyecto, y el C es el costo. ¿Ya? Yo creo que en clase en pizarra vamos a demostrar la fórmula para ver cómo, para que ustedes vean cómo se llega a esta fórmula. Pero lo que nos están diciendo con el BAN ya es que el ingreso yo voy a ir obteniendo esto, 1 más R es el factor de descuento. ¿Ya? Entonces es al cual yo voy a ir descontando el interés. Esta es la fórmula general del BAN. Uno también podría a lo mejor decir directamente ingreso menos costo. ¿Cómo interpreto esta fórmula? Si el BAN es mayor que cero, significa que el proyecto es rentable. ¿Ya? Fíjense lo que estoy haciendo. Voy a volver un poco a la diapositiva de atrás. Lo que estoy diciendo, ingresos menos costos. ¿Ya? Y cero es la inversión inicial, lo que yo quiero recuperar con el proyecto. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy esperando que quiero que está primero el BAN. ¿Qué me está marcando? Me está diciendo todo lo que usted, sus utilidades, este es el valor de la utilidad, ingresos menos costos, ¿ya? Restado de la inversión tiene que darme una utilidad neta, ¿ya? Que es lo que yo quiero ganar. Yo no voy a tener utilidad menor a la inversión que hice, si no, no me conviene. ¿Para qué me tiene el proyecto? Yo siempre espero que este valor sea mayor que esto, porque esto es lo que a mí me permite tener dinero. ¿Ya? El ingreso menos los costos es finalmente el margen de ganancia del proyecto. Entonces, si el VAN es mayor que cero, obviamente el proyecto es rentable porque tengo mayores ingresos que costos, ¿ya? Entonces, lo que me dice es que el dinero invertido en el proyecto rinde más que el costo de oportunidad de la inversión, o sea, el R. ¿Ya? O lo que estábamos diciendo recién, que los ingresos
actualizados superan a los egresos, ¿ya? Ahora, ¿qué me está diciendo el BAN? Que yo gano más respecto a mi costo de oportunidad. En este caso estábamos diciendo que el costo de oportunidad de los fondos de la plata era meterla al banco. El banco me estaba entregando un 5%. Lo que me está diciendo el BAN es cuánta plata más gana usted respecto a ese 5% que le da el banco. ¿Ya? Eso me está diciendo. Entonces, ¿cuánto es lo que usted gana? ¿Cuánto es lo que usted más gana respecto de de esa alternativa de decisión? ¿Ya? De esa decisión que usted tiene de poder meter la plata al banco. ¿Cuánto es lo que está más ganando? Si el BAN es cero, significa que hay incertidumbre e indiferencia respecto a la rentabilidad del proyecto. ¿Qué significa? Que da lo mismo que yo me meta en el proyecto o que me meta la plata al banco, porque la utilidad va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, da lo mismo. Como estoy diciendo, cuánto es lo que gana en en el proyecto respecto al costo de oportunidad, si no gana nada, ¿ya? Si no gana nada, o sea, el pan es igual a cero, significa que da lo mismo que yo me meta en el proyecto o que meta la plata al banco. Entonces, en ese caso, soy indiferente al proyecto. Si el van es cero, es menor que cero, perdón, si el van es menor que cero, significa que el proyecto no es rentable, ¿ya? Dado que los egresos, en este caso, van a superar a los ingresos. Estamos actualizados, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, no conviene invertir en el proyecto, sino que conviene invertir en proyectos alternativos. En este caso, si yo mi proyecto y estoy evaluándolo contra el costo de oportunidad de un 5% y me sale un VAN negativo, lo que me está diciendo es que, ¿sabes qué? Te conviene más meter la plata al banco que en el proyecto. Eso me está señalando el VAN menor que C. ¿Se capta la idea? Alguien por lo menos que indique por chat si se capta el tema. ¿Sí? Bien, Catalina, gracias. ¿El resto qué opinan? No entendió nada. Que también es una posibilidad. Sí, todo claro, todo claro, todo claro, todo claro. Perfecto, Ignacio. Bien, Noemí, Ignacio también. Gracias. Perfecto. Entonces, hay que tener el siguiente cuidado, o la siguiente precaución. Un VAN negativo no significa que el inversionista pierda dinero. Ya, esto es un error común de interpretación del VAN. El VAN no significa que el inversionista pierda dinero, significa que obtiene menos que la mejor alternativa. Y por eso que no conviene realizar el proyecto. Aquí le coloqué abajo en la transparencia un signo ahí de exclamación, de alerta, porque es un concepto que muchas veces se malentiende. Ya, es un concepto que muchas veces se malentiende. Entonces, no es que pierda plata. Puede que si el VAN es muy negativo, a lo mejor sí, en realidad, menor la inversión, sí, efectivamente está perdiendo plata, pero no, cuidado, no significa que pierda plata. En estricto rigor, no está perdiendo plata, ¿ya? Lo que está pasando es que está ganando menos que en su mejor alternativa, y por eso no conviene realizar el proyecto. Es decir, un VAN negativo me está diciendo, no hagas este proyecto, haz tu proyecto alternativo, ¿ya? Bien, eso respecto al VAN. El segundo criterio de decisión o indicador financiero que vamos a analizar es la tasa interna de retorno, también conocido como TIR. La tasa interna de retorno, como dice aquí la definición, es la tasa de interés que hace igual a cero el valor actual, o sea, el VAN de un proyecto. ¿Ya? ¿Qué significa? Recién estábamos viendo que un proyecto cuando tiene VAN igual a cero, da lo mismo si yo hago el proyecto hago el proyecto, perdón, o meto la plata al banco, porque obtengo exactamente la misma rentabilidad. Es decir, en ese momento la rentabilidad del proyecto es la misma rentabilidad del banco, ¿ya? Por lo tanto, si yo ahora tengo un proyecto que no sé que es rentable porque tiene un VAN mayor que cero, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer el siguiente ejercicio? Voy a tomar ese mismo proyecto, ese mismo flujo de caja, y en vez de colocar el VAN, voy a colocar cero. Y voy a calcular
¿cuál sería la rentabilidad de ese proyecto? ¿Cuál sería su tasa de descuento? O sea, ahora en el BAN teníamos acá, ¿no es cierto? El cero. Ahora vamos a tener aquí en factor de descuento, esta va a ser nuestra incógnita, el ROE este caso, ¿ya? Este va a ser nuestra incógnita. Quiero saber a qué tasa de descuento el BAN se hace cero. ¿Por qué querría saber eso? Porque si esto se hace cero, significa que el proyecto en sí mismo es su propia mejor alternativa. Y por lo tanto, el ROM está diciendo cuál es la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad propia del proyecto. Por eso se dice que es tasa interna de retorno, porque es propia, es la interna, es la del proyecto. ¿Cuál es la rentabilidad de mi proyecto? Yo tengo cuál puede ser el BAN de mi proyecto. Ok, pero lo que estoy yo viendo ahora, ¿cuál es la rentabilidad de mi proyecto? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay otra forma de expresarlo. Si yo digo que el ingreso neto es ingreso a los costos, también hay otra forma de hacerlo. Si ustedes se fijan, esta es una función, ¿ya? Donde el VAN va a ir variando en función de cómo yo voy modificando la tasa de descuento. Cuando la tasa de descuento es este valor que está acá, el valor que hemos llamado tasa interna de retorno TIR, es aquella tasa nosotros que hace que el VAN sea cero, ¿ya? Entonces, siempre, ya vamos a tener ahora este tipo de interpretación. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad, o sea, es mayor que la tasa de descuento, entonces el proyecto es atractivo, o más bien dicho, el proyecto es rentable, ¿ya? Es más rentable que el costo de oportunidad. Si la TIR es igual al R, igual al costo de oportunidad de capital, indica que es independiente, es indiferente, ¿ya? De hacer el proyecto, ¿no es cierto? O me den la paga en la alternativa, por lo tanto, da lo mismo, ¿ya? Mientras que si la TIR es menor al costo de oportunidad, significa que el proyecto no es rentable. Es decir, el costo de oportunidad tiene mayor rentabilidad que el proyecto en sí. Con esto hay que tener el siguiente cuidado. El VAN, el valor actual neto, es el que me permite comparar entre proyectos, ¿ya? El VAN, con el VAN yo digo, el proyecto tiene mayor VAN, me quedo con ese proyecto, ¿ya? Tengo dos proyectos, le calculo el VAN, me quedo con el proyecto con VAN mayor. Sin embargo, la TIR, la tasa interna de retorno, solo me permite comparar el proyecto con su costo de oportunidad. O sea, qué tan rentable es el proyecto respecto a la rentabilidad que tiene el proyecto, por ejemplo, con el banco. No sirve para comparar entre proyectos. Ya, eso es clave. La TIR no sirve para comparar entre proyectos. ¿Por qué? Porque como recién lo veíamos, la función, el VAN es una función, ¿ya? El VAN es una función. ¿Qué significa esto? Que el VAN va a variar en la medida en que yo vaya variando la tasa de descuento. Por lo tanto, puedo tener diferentes grados de variación o diferentes formas de curva. Si vemos que el VAN es la variable dependiente y la tasa de descuento es la variable independiente. Entonces, puede darse el caso, por ejemplo, que una inversión A tenga esta curva, la curva azul, y una inversión B tenga esta curva verde. ¿Qué es lo que ocurre? La TIR, en ambos casos, la TIR de A va a ser el valor que está más a la izquierda, mientras que el valor de la TIR de B va a ser el valor que está más a la derecha. Entonces, la tentación, si eligiéramos por TIR, sería decir, ¿sabes qué? La TIR de B, la tasa interna de retorno del proyecto B es mejor que la del proyecto A, por lo tanto, hago el proyecto B. Sin embargo, si la tasa de descuento contra la cual estoy comparando el proyecto está en esta zona, entre la zona de origen y lo que se conoce como intersección de Fisher, el VAN del proyecto A es mayor al VAN del proyecto B. Por lo tanto, en esta zona, me conviene hacer el proyecto A, aun cuando la TIR de A sea menor, ¿ya? Mientras que en esta otra zona, del intervalo de intersección de Fisher hacia la izquierda, efectivamente, el VAN de B es mayor al VAN de A y por lo tanto me conviene hacer A y
perdón, me conviene hacer B y no A, y coincide en que la TIR de B sea mayor que la TIR de A. ¿Ya? Entonces, esta situación en los proyectos es lo que me impide a mí comparar proyectos a partir de la TIR. ¿Ya? La TIR, ¿qué es lo que es? Es un indicador complementario. Es un indicador complementario al proyecto que la única información que me está entregando es qué tan rentable es el proyecto con respecto a la mejor oportunidad que tengo de inversión. ¿Sí? Entonces, clave, y esto es importante, con el BAN yo comparo entre proyectos. Si decido con qué proyecto me quedo, con el BAN yo digo cuál va a ser mi proceso óptimo. Con el BAN yo voy a decir cuál es mi localización óptima. Con el BAN yo voy a decir cuál es mi tamaño óptimo de proyecto. ¿Ya? La TIR va a ser un valor complementario, que lo único que me dice es cuánto renta más ese proyecto respecto al mercado, respecto al costo de oportunidad. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Comentarios, opiniones. ¿Queda todo claro? Por favor, que alguien me diga, de los que están despiertos, que alguien me diga por chat. Está claro, profe. ¿Está claro? Perfecto, Francisco. Catalina, bien. Perfecto. Mira, Ignacio, aquí me estoy enterando de quiénes son los que están despiertos. Yo había pensado hacer una maldad, y era que para el tema de la asistencia, como voy a ver, yo voy a tener en la lista el registro de quienes se conectaron, y ahí voy a tener la asistencia de la clase de hoy. Había pensado que la asistencia va a pasarla solamente a aquellos que tuviesen su cámara encendida. Qué malo, ¿no es cierto? Entonces, solamente están asistentes los que tengan cámara encendida. Claro, porque puede pasar que más de alguien encendió la cámara, perdón, se conectó, dejó el teléfono al lado del velador, ¿no es cierto? Y siguió durmiendo, ¿ya? Yo sé que eso antes lo hacían en la pandemia, digamos. Más de alguien me lo comentó que efectivamente hacían eso. Así que digo, si lo hacían antes, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Ya, pero volviendo al otro tema. ¿Quedó claro hasta aquí el tema entonces? Sí, 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 perfecto. Bien. Entonces, tenemos después otro indicador, y que es la relación beneficio-costo. ¿Ya? La relación beneficio-costo. Esta relación beneficio-costo es el resultado, ¿ya?, de dividir los ingresos sobre los egresos. Todos los egresos, eso incluye la inversión. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy construyendo el valor actualizado de todos los ingresos. O sea, yo gano, por ejemplo, hoy en día eh, 100.000 pesos, ¿ya? Y estoy gastando 500.000. Entonces, aquí tengo mis ingresos contra mis costos o gastos, ¿ya? Entonces, va a ser esto descontado por cada año, ¿ya? Con, obviamente, siempre comparándolo con el costo de oportunidad de capital. Entonces, esta relación beneficio-costo es un indicador que me señala lo siguiente. Si el beneficio partido por el costo es mayor que uno, el proyecto es rentable. Lo que les señalaba recién. Si yo tengo un beneficio, el proyecto me genera un beneficio de 100.000 y tengo costos por 500.000 o 600.000, obviamente que la división va a ser mayor que uno. Gano más que lo que gasto. Si la relación beneficio-costo es igual a uno, el proyecto es incierto. Es decir, estoy ganando lo mismo que estoy gastando. Lo que también se conoce como cambiar plata por plata. ¿Ya? Si gasto 500.000 pesos y estoy ganando 500.000, gano 500.000 y gasto 500.000, o sea, ¿cuál es el chiste del proyecto? Digamos? No tiene gracia. Y cuando la relación beneficio-costo es menor que uno, el proyecto no es rentable. Claro que si estoy ganando 500.000 y estoy gastando 800.000, o sea, está claro que estoy gastando más de lo que gano y por lo tanto el proyecto no es rentable. ¿Ya? Perdón, este tipo de, me salté sin querer. Este tipo de relación
es bastante más intuitiva que el van, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en muchos casos hay que explicarle a alguien si su proyecto es o no rentable. Entonces es más fácil decirle, mira, tú tienes mayores beneficios que costos, o decirte, sabes que tu proyecto no te conviene porque tienes mayores costos que beneficios. Y eso se observa porque calcula, no sé, estás gastando tanto, estás obteniendo tanto, el proyecto no es rentable. Más que entrar a explicar lo que es el BAN, porque en el BAN tienes que decir, me dice el valor actual neto, no sé, todo tu ingreso futuro, y es más complejo. En cambio, la relación beneficio-costo es más simple de explicar. ¿Ya? Esa es una cuestión clave. Inclusive, en muchos casos, tú, cuando son proyectos de corto alcance, menos de un año o inclusive hasta 2 años, tú no haces, no haces descuento, no aplicas el R, e inmediatamente le puedes decir a alguien, mire, sabes, su proyecto para este año es mejor que la alternativa, ¿no es cierto? Entonces hágalo porque tiene una relación beneficio-costo mayor que otro. ¿Ya? Tal vez muchos de estos indicadores, dependiendo de quién sea nuestra audiencia, es qué le vamos a decir, cómo le vamos a señalar que es un proyecto rentable. ¿Ya? Ese es un tema clave de por qué existen diferentes tipos de indicadores. Después tenemos otro tipo de indicadores que son la evaluación costo-eficiencia. ¿Ya? La evaluación costo-eficiencia. En algunos proyectos, como dice aquí, es difícil medir los beneficios. ¿Ya? Es difícil medirlos. Recuerden que yo los puedo identificar, ¿no es cierto? Pero, ya, ok, pero ¿cómo los mido? Yo sé, por ejemplo, que pensemos, no usar los ejemplos que están acá. El beneficio, ¿cuál es el beneficio que me entrega hacer un parque? ¿Cómo eso llego yo al valor del beneficio? ¿Cómo lo mido? ¿Metros cuadrados? Ya, ok, pero ¿cómo? No es lo mismo que decir cuál es el beneficio de vender, ¿no es cierto?, árboles. Yo voy a un negocio, un vivero, y vendo árboles, yo sé que cada árbol lo vendo, ¿no es cierto?, en 5.000 pesos, o muy barato, 50.000 pesos, y obtengo, ¿no es cierto?, una utilidad. Está claro y el beneficio. Pero ¿cómo yo saco cuál es el beneficio de un parque? ¿Cuál es el beneficio de tener el parque Longuén, por ejemplo? ¿Ya? ¿O cuál va a ser el beneficio de urbanizar el cerro que hay en la universidad atrás? Porque nadie te va a ir a cobrar por subirte al cerro. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando hay alternativas de proyectos de ese estilo y tenemos que decidir qué proyecto hacemos, ¿ya? En ese caso, puntual, lo que usamos son evaluaciones costo-eficiencia. ¿Ya? Eh, Siempre partiendo de la base que entre los proyectos que yo estoy evaluando, el beneficio es el mismo. ¿Ya? Entonces, esta evaluación costo-eficiencia yo la hago en función del costo, porque no puedo medir beneficio, y la cantidad de beneficiarios o el tipo de beneficiarios. ¿Ya? Por eso que se habla de costo-eficiencia. ¿Qué tan eficiente soy en el gasto para las personas, en estos casos de proyecto? ¿Ya? Yo tengo que elegir, por ejemplo, pensemos en un proyecto que tengo que construir escuelas, un proyecto de edificación de colegios. ¿Ya? Ok, tengo que seleccionar 2 lugares. Yo sé que el beneficio, ¿no es cierto?, de la educación es tal, eh, pero tengo 2 alternativas de lugar. ¿Contra qué lo voy a, a analizar? Ya, en ambos casos yo puedo tener, no sé, 10.000 alumnos, o no tanto, 2.000 alumnos. Ya, 2.000 alumnos. ¿Dónde lo voy a hacer? A aquella parte donde el costo de construirlo sea menor. ¿Y cómo lo logro eso? Tomando el costo, dividiendo por la cantidad, ¿no es cierto?, de personas. Ya, que es lo que aparece acá. Entonces, el valor actual, con la relación costo-beneficio, se hace con el VAC, que es el valor actualizado de los costos. ¿Ya? Aquí está mal, este N es un I. Ya, me equivoqué. Entonces,
Esto es el valor actual de los costos. Yo a lo que analizo son solamente los costos del proyecto. No analizo, no tengo beneficio, no tengo cómo medir el beneficio, cómo medirlo y valorarlo. ¿Ya? ¿Cómo yo valoro? Por ejemplo, mira, imagínense aquí en Concepción tenían que hacer el tema del mejoramiento de las lagunas. Ahí estaba la laguna Lomende, la laguna Redonda, la laguna Las Pascualas. El municipio, o en este caso el Servio, creo, iba a invertir. Ya, ¿por dónde parte? ¿Cuál, eh, ¿Cuál proyecto de mejoramiento de laguna es el mejor para empezar por ahí? Entonces, ¿qué es lo que es? Se toma, ¿no es cierto?, el costo, la inversión que se va, y se ve a cuánta gente va a beneficiar. Entonces, partimos por aquella que tiene una mejor relación beneficio, perdón, costo-beneficiario, porque beneficia a más gente. ¿Ya? Después tenemos otro, no sé si quedó claro el tema antes de pasar a esta, de relación costo-beneficio. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Bien, Ignacio, bien, Catalina. Perfecto. Cristina, muy bien. Ya. Ahora, hay otro tipo de análisis que también se utiliza, se usa en conjunto con el valor presente de los costos muchas veces, ¿ya? Y es el indicador de costo anual equivalente, ¿ya? Costo anual equivalente, también conocido como CAE. Este no es el CAE a cual están endeudados, ¿no es cierto? No, no es el CAE, ese CAE es crédito con aval del Estado, ¿no? Este CAE es costo anual equivalente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo dos periodos con vida útiles diferentes? ¿Ya? Entonces lo que yo hago es anualizar los costos y los analizo a través de esta forma. Yo normalmente en pandemia les dejaba como tarea demostrar esta fórmula, ¿ya? Demostrar. Pero en este caso no se las voy a dejar, sino que cuando volvamos a clase se las voy ahí las vamos a revisar cómo llegamos a, ¿ya? Porque esto que está acá nos sirve mucho para el cálculo de crédito. Por eso es importante esta formulita. Porque fíjense, el CAE es el valor anual, valor anualizado. Puede ser mensual, el valor mensual, dependiendo de. Aquí también tengo. Es en el país. Eh, y el VAC es el costo actual. Entonces, por ejemplo, yo quiero comparar, ¿qué me conviene más? ¿Arrendar un camión o comprar un camión? ¿Ya? Si yo compro el camión, es el costo actual del camión, es el VAC, valor actual del costo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo valor actual del costo, yo sé cuánto me cuesta, ¿ya? Ese camión, yo puedo saber cuánto, pensemos que voy a hacer un análisis a 5 años, ¿ya? Voy a hacer el análisis a 5 años, entonces, ¿cuánto me cuesta ahora anualmente ese camión, dado que tiene ese costo anual? Si esto lo reparto en los 5 años, ¿cuánto va a ser el costo anual del camión? ¿Ya? ¿Y eso contra qué lo puedo comparar? Contra el valor anualizado de costos que me entrega, por ejemplo, el arriendo del camión. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo que el camión, el arriendo del camión, por ejemplo, anualmente me sale 10 millones de pesos. ¿Ya? Ese es el costo que me sale por el arriendo, contra eso estoy comparando. Y yo tengo que el camión, me cuesta 40 millones. En 5 años, ¿eso equivale a cuánto? Pues anual equivalente. ¿A cuánto equivale en 5 años? Entonces me dice, mira, ¿sabes que en 5 años equivale? Voy a inventar algo, tengo aquí el dato. Equivale a 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Mira, si usted arrienda el camión, va a estar gastando 10 millones. Si usted compra el camión, eso es equivalente, ojo, es equivalente a estar gastando 6 millones por año.
Por lo tanto, ¿qué le conviene más? Le conviene más comprar que arrendar. Y ese es el cálculo que ustedes van a hacer el día de mañana cuando se quieran comprar una casa o un departamento, una vivienda, en el cual ustedes van a decir, a ver, hoy día por arrendar me cobran 500.000 pesos, ¿ya? Yo voy a ver un crédito hipotecario para comprarme la casa. Ya, ok. ¿Cuánto va a ser el dividendo? Si el dividendo son 450.000 pesos, a toda luz te conviene mucho más comprarte la casa que estar pagando arriendo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ese es un cálculo. Alguien también podría decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a arrendar, ¿no es cierto?, la casa. Por ejemplo, ustedes van a colocar un hijo en la universidad fuera de Concepción. Ya lo van a mandar a, no sé, a Antofagasta, a la Universidad de Antofagasta. Entonces hay dos alternativas. Una es que ustedes le paguen una pensión en Antofagasta y la otra es que alguien diga, yo no voy a comprar un departamento. ¿Ya? Entonces, cuidado, lo que tengo que ver es si durante 5 años, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Comprar el departamento? Y que van a estarlo pagando por 20 años, o simplemente que arriende, ¿no es cierto?, durante esos 5 años y pague. Puede que en ese caso el costo del arriendo sea mayor al costo de, perdón, el costo de arriendo sea mucho menor al costo del dividendo, pero sucede que después de los 5 años ustedes van a seguir casados con el dividendo mientras que con el arriendo no. Entonces, en ese caso, lo que conviene es arrendar y no comprar. ¿Ya? Lo que pasa muchas veces con los vehículos, las camionetas, los autos. Entonces, ustedes se van a ir, no sé cuánto me cuesta llevarme el auto de vacaciones, por ejemplo. Dice usted que para el verano quieren irse a la carretera austral. Entonces, ¿cuánto me sale tomar el vehículo, irme con el auto hasta la carretera austral? Lo que voy a gastar en benzina, en desgaste de vehículo en este caso, porque benzina va a ser independiente de cómo el gasto va a ser igual. ¿Cuánto va a ser mi desgaste de vehículo, más cansancio, más todo, y más me costó oportunidad del auto? Contra tomar un auto y arrendarlo. ¿Me diga? Entonces puede que en ese momento al hacer este análisis me diga, no, ¿sabes qué? Mejor me conviene arrendarlo y no llevarlo. Que al final me va a salir más caro llevarlo que arrendarlo. ¿Por qué? Porque llevarlo hay que gastar benzina, ¿no es cierto? Eh, y tiempo si viajo en el auto. En cambio, si voy y arriendo, no sé, voy en avión, por ejemplo. O voy descansado. Entonces ahí hay situaciones en las que yo tengo que evaluar mi alternativa a través de costo anual equivalente. ¿Queda más o menos claro? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se entiende? Sí. Bien, Felipe, gracias. Gracias, Ignacio. Sí. Gracias, Noel. Se entendió, me parece bien. Ahora, una forma, un criterio de decisión para usar el CAE también es usar el CAE como un criterio costo-beneficio, en el sentido de que yo lo que voy a hacer es tomar el CAE, el valor mensual o anual, y dividirlo por la cantidad de beneficiarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Si el costo por beneficiario, ¿no es cierto?, es mayor en una alternativa ahí que el costo por beneficiario en la alternativa J, elijo yo la alternativa J. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que también se elige respecto a ciertos estándares. Por ejemplo, como señalábamos recién, tengo que hacer una escuela para 50, en un sector rural, por ejemplo, una escuela para 50 alumnos. Entonces, el N es 50 porque siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿dónde me sale más conveniente hacerlo? Hago el costo anual equivalente. Me dice, ¿me conviene hacerla? O, por ejemplo, me conviene arrendar un bus y no hacer la escuela en el sector rural, sino que llevármelo al pueblo. ¿Ya? Y ahí tendría que ver cuánto es lo que me cuesta trasladarlos versus hacer la escuela y tener atención ahí. ¿Sí? Ese caso es un estándar.
En construcción también se puede estándar, ¿no es cierto?, con respecto a la cantidad de metros cuadrados que tiene que construir, por ejemplo, número de camas que tiene que tener un hospital. O sea, en un proyecto de construcción de hospital hay un cierto estándar que tiene que haber. Ya, bueno, ¿cuántos beneficiarios hay? ¿Cuál es el costo de ese hospital en el lugar uno o en el lugar 2? ¿Ya? Ahí tenemos aplicación con el costo del equivalente. Entonces hacemos un resumen con esto, ¿ya? Eh, con el enfoque costo-beneficio, yo puedo medir y valorar los costos del proyecto, ¿ya? Del proyecto de inversión. O sea, en la medida en que yo pueda identificar, medir y valorar, y fíjense, identificar, medir y valorar, o sea, en estudio de factibilidad, de todas maneras, yo voy a utilizar el BAN y el TIF como criterio de decisión. Entonces, costo-beneficio, yo utilizo el BAN, ¿ya? Si en el enfoque de costo-eficiencia, cuando se pueda identificar y medir y valorar los costos, también, ¿no es cierto? Pero el beneficio puede identificarse, a veces medirse, pero lo que no puede ser es valorar. Entonces, si yo no puedo valorar, no puedo usar el BAN. ¿Cómo valoro el beneficio? ¿Cómo valoro cómo se benefician las personas al abrir una plaza? Sí, no, eso no tiene, no hay un valor ahí. O sea, se puede ver, se puede calcular igual un valor a través de otros métodos, pero no lo vamos a revisar acá. Pero en sí es difícil medirlo. Entonces, en ese caso, usamos criterios costo-eficiencia y esos criterios costo-eficiencia serían el VAC, valor actual de los costos, el CAE y el CAE por usuario. También el VAC por usuario, ahí no lo anoté, pero se entiende que por ese lado es lo mismo. ¿Ya? Aquí le coloqué un signo de exclamación porque normalmente alguna pregunta del certamen siempre viene por este lado. Sí, para que lo tengan como claro. ¿Ya? ¿Dudas con estos criterios de evaluación de proyecto? Ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos de la parte del proyecto costo-beneficio, donde el indicador es el VAN, por ejemplo, proyectos de agua rural, rural, de telefonía rural, de electrificación, telecentro, aeropuerto, riego, edificación, vialidad urbana, transporte, mantenimiento, programas de gobierno como transparente barrio, defensas fluviales, empresas. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cuánto es lo que la plata que va a ingresar, ¿no es cierto? Cuánto están ahorrando las personas en temas de dinero versus lo que significa el costo de instalar teléfono. Ya, aeropuerto, obviamente, cuánto es lo que le ingresa al aeropuerto por concepto de lo que le cobran a los aviones versus lo que cobra versus el costo que significa tener el aeropuerto. ¿Ya? Edificación, cuánto es lo que me vale una vivienda frente al costo, cuánto es lo que entonces voy a rentar. Riego, en cuánto voy a incrementar la productividad de un cultivo, ¿no es cierto? Dado que con un sistema de riego. Claro, incrementar la productividad de un cultivo tiene que ver con, bueno, cuánto voy a vender el producto. Si tengo más, voy a vender más. Tengo una identificación y valoración del beneficio. ¿Sí? Mientras que el enfoque costo-eficiencia, donde uno de los criterios principales que habitualmente se usa más es el CAE, ¿ya? Ojo que eso cuando el beneficio es el mismo para todas las alternativas, o sea, el beneficio no cambia. Tenemos proyectos como, por ejemplo, atención primaria en salud, educación, deporte. Pensando en deporte, ¿cuánto es lo que si en un proyecto voy a entregar una subvención a un club deportivo? El club deportivo no te va a rentar nada, ¿no es cierto? Voy a escoger aquella zona o voy a tratar de subvencionar aquellos deportes que tengan la mayor cantidad de gente. Proyectos de informática, en algún caso, vigilancia policial. ¿Cuánto me cuesta un carabinero? No, difícil. Yo sé cuánto me cuesta un carabinero, por ejemplo, renta, etcétera. Pero ¿cuál es el beneficio que tengo con él? O sea, no tiene ningún beneficio, no, o sea, no es que no tenga ningún beneficio valorado. ¿Ya? Proyectos de reemplazo de equipo se suele usar proyectos de costo eficiencia también, porque no tengo por ejemplo, voy a cambiar un computador. Si no tengo
una producción adicional por tener un computador, es solamente cambiarlo. Estoy cambiándolo porque estoy ahorrando costos. Y en ese caso es un proyecto de tipo costo eficiencia. ¿Ya? Un proyecto de justicia, manejo de residuos. eh, Salvo que no vendan los residuos, esto sería un proyecto de tipo costo eficiencia. ¿Dudas hasta aquí? Comentarios. Dudas, comentarios, opiniones. ¿Todo claro, Catalina e Ignacio? Perfecto. Después en clase vamos a un poco a demostrar esto y vamos a colocar algunos ejemplos. Ya, yo, bueno, en pandemia yo usaba una pizarra virtual, ¿ya? La pizarra virtual tiene un lápiz, un mouse en forma de lápiz, pero ahora no lo tengo. Entonces, por eso no le estoy haciendo ejercicios o ejemplos o demostrando las cosas aquí en la transparencia. Eso lo vamos a ver en las clases presenciales. Es importante porque de ahí sí, obviamente que en el segundo certamen eso es clave, ¿ya? Que conozcan y manejen estos conceptos. Bien, otro indicador importante tiene que ver con el periodo de recuperación de la inversión, también conocido como payback o PRI, ¿ya? PRI no es Partido de Revolucionario de Izquierda, y eso tienen los peruanos. PRI para nosotros es periodo de recuperación de la inversión. O sea, acaso alguien ve noticias en la tele y dice, es que el PRI en Perú, no, no, es que el PRI no es el periodo de recuperación de los peruanos, el Partido Revolucionario de Izquierda en Perú. Ese fue un comentario internacional. Entonces, ¿qué es lo que mide el payback? Mide el plazo temporal que toma en recuperar la totalidad del capital invertido inicialmente. En otras palabras, ¿cuánto me demoro en recuperar lo que estoy gastando, lo que gasté inicialmente? ¿Ya? ¿Para qué me sirve el PRI? Es porque me permite reducir la incertidumbre que se genera cuando voy a implementar el proyecto. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto es lo que voy a recuperar del proyecto en mis primeros años de funcionamiento? O puedo decir cuándo finalmente voy a recuperar todo, toda la plata. ¿Ya? Entonces, lo que hace el periodo de retorno a la inversión es decirme, mire, hoy día yo voy a gastar en mi proyecto 2 millones de pesos. Ya, ok. ¿Cuándo recupera esos 2 millones de pesos? ¿En cuánto tiempo? ¿Lo vas a recuperar en los siguientes 6 meses? ¿Te va a demorar 2 años en recuperarlo? ¿Cuánto te vas a demorar? Eso es el PRI, ¿ya? Definir cuál es el plazo temporal. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, tenemos un proyecto a 5 años, ¿ya? Un proyecto a 5 años, en el cual en el año cero yo gasto 1.000, puede ser $1.000, 1.000 UF, ¿ya? Mis ingresos por año van a ser estos que están acá y mis costos por año van a ser estos que están acá. Entonces, si yo calculo el flujo neto, voy a obtener la siguiente relación. 1.200 menos 800, 400. 1.250 menos 810, 440. 1.320 menos 50, 370. Y así hasta llegar. ¿Cuál va a ser mi flujo acumulado? Mi flujo acumulado, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que el primer año es 400. El acumulado al segundo año es 400 más 440, 840. Ahora, fíjense aquí en el siguiente detalle. Aquí estamos aplicando la tasa de descuento. ¿Ya? No estamos tomando los flujos actualizados. ¿Por qué? Porque este cálculo del PRI suele hacerse de manera rápida, ¿ya? Sin considerar el costo de oportunidad de los fondos, eh, y para explicarlo también de forma sencilla el proyecto. Esto es la forma más sencilla de decirle a una persona o de convencer a una persona de que el proyecto es conveniente o no. ¿Ya? Entonces, tenemos 400, ¿no es cierto? Más 440, 840. En el siguiente era 1.320 menos 50, 370, 840 menos más 370, 1.210, etc. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo, ¿cuándo recupero mis 1.000 que invertí inicialmente?
Ah, en el primer año llevo recuperado 400 solamente, en el segundo año llevo recuperado 840. Ah, mira, y en el tercer año recuperé 1210. O sea, ya tengo 1000 recuperados. Ya recuperé 1000 de mis 1210. O sea, 210 sería plata ya que tengo, ¿no es cierto? Ya neta, ganancia neta, por decir así, de todo lo que tuve inicialmente, de lo que gasté inicialmente. Entonces, ¿cuánto es lo que me falta por recuperar? Y aquí viene el cálculo del PRI. Fíjense, en el año 3 yo ya sé que tengo, ¿no es cierto?, 1000, ahí voy a recuperar mis 1000, yo sé que ahí voy a recuperar mis 1000, pero ya tengo recuperado 840. Entonces, ¿cuánto es lo que debo recuperar en el tercer año? Solamente 160. ¿Ya? Solamente 160. Ahora, este 160, como yo en el año voy a obtener una utilidad de 370, en el año voy a obtener una utilidad de 370, ¿cuánto he recuperado en el año? O sea, ¿qué proporción son los 160 de los 370? ¿Qué proporción he recuperado? Y para eso hago la división, 160, he recuperado el 43%. ¿Sí? Entonces, al año 3 llevo recuperado el 43% de la inversión. Si quiero sacarlo, entonces ya sé que mi periodo de retorno de la inversión son 2 años. 2 años y algo del tercer año. ¿Cuánto del tercer año? El 43%. Entonces yo podría decir que mi PRI es 2,43 años. Pero alguien puede decirlo, no, pero es que el tiempo no se mide en comas, sino que se mide en años y en meses. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo sé que es 0,43 del año, es 0,43 por 12 meses, me va a dar 5,16, significa que el PRI va a ser 2 años, 5 meses. En otras palabras, en este proyecto, las 1000 UF, por ejemplo, que yo invertí, las voy a recuperar en 2 años, 5 meses. Esta es pregunta fija exactamente, por si acaso. La del segundo certamen, no de ahora, obviamente. El cálculo del precio, siempre lo pregunto, para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, porque esto sí va a caer, ¿ah? El segundo certamen para allá. Ahora, ¿cómo va a caer? No es, en algunos casos me puede ver el PRI, pero fíjense que también puede ser un criterio para elegir entre van, porque yo puedo tener, por ejemplo, un proyecto que tiene un van alto, pero también tiene un periodo de recuperación tardía. Es un proyecto que me permite a mí un van de 1 millón, pero se recupera en 10 años. Mientras que tengo otro proyecto con un van menor, 800.000, ¿ya? No, el mío son 800.000, pero eso lo recupero en 3 años. Entonces puede que el inversionista, con esos criterios, diga, ¿sabes qué? Yo prefiero asegurarme la plata antes que estarme arriesgando por más tiempo para un mayor valor. Y eso es un criterio para el cual me sirve también el periodo de retorno de la inversión. Yo diría que usa el inversionista para definir si elige por uno u otro proyecto, complementario al MAN. ¿Ya? Qué bueno ahí, varios me dijeron que sí, que estaban conformes. Ahora, este proyecto, ¿no es cierto? Perdón, este indicador es un indicador recomendado para informarles sobre la rentabilidad de personas que no conocen sobre evaluación de proyectos, ¿ya? Porque es fácil de entender. O sea, ¿en cuánto tiempo yo recupero la plata? ¿Se fijan? No es tan complejo. Entonces, en una reunión, ¿no es cierto? Alguien de repente puede decir, oye, que este proyecto conviene. Alguien te puede decir, sí, mira, es que el van de este proyecto es. Y la TIR, ya, pero si la persona no sabe de proyecto, no va a entender qué es un van y qué es una TIR. ¿Sí? Pero en cambio, si tú le dices, mira, sabes que este proyecto tú recuperas la inversión en 2 años y en este proyecto tú recuperas la inversión en 5 años. ¿Qué prefieres? Y ahí tú dices inmediatamente, ah, no, o sea, en realidad prefiero.
un proyecto que recupere la plata luego y no uno que me demore mucho en recuperar. Y ahí estás usando el periodo de recuperación de la inversión. Y ese también, si tú vas a decir en la relación beneficio-costo, ¿no es cierto?, que mayor que uno, proyecto rentable porque es mayor que uno, y ese uno significa 1,2, significa que por cada peso que estás gastando estás recibiendo 1,2 pesos. ¿Sí? Entonces ahí tú empiezas a mezclar los indicadores dependiendo de tu audiencia, a quién estás escuchando, con quién estás conversando, qué tipo de indicador tú le puedes señalar para entender si un proyecto es recomendable o no. Entonces, en este caso, si la gente no sabe, usa usar el PRI. Te dicen, ya, pero ¿y cuándo voy a hablar con gente que no sabe de proyectos? Muchas veces. ¿Ya? Si, por ejemplo, ustedes eh, están presentando un proyecto, piensen si ustedes están trabajando en una municipalidad y están presentando un proyecto en la junta de vecinos, en la junta de vecinos no necesariamente van a tener ingeniero civil. ¿Ya? eh, Puede que no tengan ni siquiera profesionales en algunos casos, cuando son juntas de vecinos de sectores más vulnerables, sectores rurales. Entonces, en ese caso, ahí nadie te va a entender si le hablas de van o bien. Te van a entender si les hablas sobre en cuánto tiempo recuperan la inversión, cuántos pesos ganan por cada peso que gastan. Eso es más fácil de entender. Sí, estamos, claro. Ya. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? Gracias, Felipe, Ignacio, entendieron bien, me parece súper. Es que siempre cuando yo hago estas evaluaciones y utilizo estos criterios, ¿ya? Y coloqué el signo exclamación porque esto también se pregunta en la segundo, no es que les pregunte la definición, sino que tienen que esto tenerlo clarito para definir qué datos usan. Los costos pueden ser evitables. O sea, perdón, los costos que se tienen que considerar en la evaluación de proyectos son los costos evitables. O sea, aquellos costos que afectan el resultado futuro. ¿Ya? Si yo tengo un costo que haga o no haga el proyecto, sigue siendo el mismo, entonces es un costo inevitable y por lo tanto es un costo que no se debe incorporar en la evaluación del proyecto. Y ahí se habla de costos históricos, si incurrieron en el pasado y por tanto no deben afectar las decisiones del presente. Y sepultado se hablan de costos que, si bien los pudiste adquirir en el compromiso, lo adquiriste en el pasado, pero tienes que pagar, ¿no es cierto?, su obligación ahora, un crédito, por ejemplo. Ya hagas o no hagas el proyecto, tienes que pagar el crédito igual. Entonces, ese costo de pago de crédito es un costo sepultado. ¿Ya? Lo estás gastando, estás incurriendo en él, pero tienes que sepultarlo, o sea, meterle tierra arriba. ¿Ya? Olvidarte de ese costo que tienes, estás gastando ahí en el proyecto. ¿Sí? Ese es un concepto. Por ejemplo, típico exactamente va a salir, la empresa tiene, ¿no es cierto?, un edificio que ha venido usando hace 10 años y lo va a seguir usando. Ya, ese edificio tiene un costo, ¿no es cierto?, de mantenimiento anual de 2 millones de pesos, costo de mantenimiento que no se altera con el proyecto. Entonces, esos 2 millones de pesos, ¿los meten en el flujo de caja? ¿Los meten en el proyecto? No. ¿Por qué hagan o no hagan el proyecto? La empresa va a seguir gastando esos 2 millones en mantenimiento. ¿Ya? Entonces, ahí a los que colocan los 2 millones después en el análisis, le quita puntos. Y el que no los quita y no dijo nada, también pierde puntos, pero el que colocó, el que dijo, estos 2 millones no los voy a ocupar porque son costos hundidos, también que se habla, costo evitable o costo hundido, ya, ese tiene puntos que comprar. Ya, ojo con eso. Ya, entonces, los costos hundidos, que serían estos evitables, perdón, son los costos inevitables, entonces son irrelevantes para el proyecto. ¿Ya? Entonces, siempre acuérdense que los costos relevantes son aquellos para los que existen alternativas y siempre el proyecto se evalúa a costo de oportunidad.
¿Qué gano o pierdo a futuro con mi decisión? ¿Ya? ¿Qué gano o pierdo a futuro con mi decisión? Esa es la clave. Dejamos de compartir y detenemos la grabación.